Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Vamos a hablar del trabajo de los servidores públicos. Está en línea el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Guanaco, Gastón Méndez. Hubo un servicio en las últimas horas, con él vamos a hablar. Gastón, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Muy bien. Gastón, contanos qué fue lo que ocurrió que requirió de la colaboración de bomberos. Sí, Andrea, anoche a las 20 y algo fuimos alertados por un incendio en la orilla de la vía, cayendo para el lado de la estancia Nueva Escocia, así que bueno, a ese trabajo fuimos. Y que había 3 o 4 focos de incendio que seguramente alguien, digamos en este caso con mala intención, porque de todas maneras haber hecho 3 o 4 focos de incendio no es normal, ¿no es cierto? Uh-huh. Y separados, digamos. Claro. Así que... ¿Cuánto tiempo demandó el trabajo para poder sofocar este incendio? Y ayer estuvimos trabajando por más de 1 hora, así que porque era bastante grande y con la seca que hay, claro, es terrible como se prende y se va y se dispara, y así que bueno, y además que al costado, digamos, de la vía, pasando para el otro lado están los campos donde bueno, si decís que anoche no había viento, sino claro, era algo que se podía haber descontrolado muchísimo más, ¿no? Uh-huh. Gastón, en este caso, los efectivos del Cuerpo de Bomberos recomiendan, como ocurre aquí en Pehuajó, que se radique una denuncia para investigar el hecho. No, nosotros, digamos, no hemos llegado a eso, uh-huh, pero sí estamos tratando de que tomen conciencia de que claro, esto se puede ir de las manos, como quien dice, uh-huh, ¿no es cierto? Porque nadie sabe las consecuencias que puede tener un incendio donde se levanta viento, con la seca que hay, que hace 3 meses que no tenemos una lluvia, digamos, de consideración. Uh-huh. Bueno, puede pasar cualquier cosa, así que bueno, hay que tener un poco más de conciencia, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cuántos fueron los efectivos abocados a esta tarea? Ayer trabajamos 10, uh-huh, todo el cuerpo, claro, digamos, así que, pero bueno, de todas maneras, Andrea, yo lo que vuelvo a decir es que hay que tener en este caso un poco más de cordura, porque el momento que llegamos nosotros al incendio ayer nos dimos cuenta que había sido prendido a propósito, ¿no es cierto? Porque en la distancia que estaban los 3 fuegos era algo que se había hecho de manera, lo habían hecho a propósito, así que bueno, eso es lo que volvemos a recalcar, que se tome conciencia de lo que puede llegar a ocurrir después, ¿no? Sí, el riesgo, el daño, lo que significa para el Cuerpo de Bomberos movilizarse para asistir a un incendio, el gasto operativo, el riesgo que corren los efectivos. Digo, hay toda una serie de cosas que ocurren alrededor de cada servicio que presta Bomberos Voluntarios, ¿no? Es un perjuicio para la institución también, más allá de para el propietario del lugar. Sí, totalmente. Gastón, bueno, lamentamos muchísimo esta situación, te agradecemos por informarnos y quedamos a disposición como siempre. Por favor, Andrea, muchísimas gracias. Que tengas buen día, hasta adiós, luego. Adiós. Bueno, Gastón Méndez, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Guanaco, hablando de esta situación a las claras, un incendio intencional, 3 focos bastante distanciados entre sí en el mismo predio rural, que demandaron más de 1 hora de trabajo para todo el cuerpo activo, y que por suerte, bueno, las condiciones del clima ayer no fueron perjudiciales como para que la cosa pasara a mayores. Uno a veces intenta entender este tipo de situaciones y nos ha pasado cuando se termina determinando de que el incendio es intencional, cuál es el fin que se persigue con este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, lo que decía Gastón Méndez es un poco llamar a la cordura directamente para evitar los riesgos que se corren tanto por parte de los efectivos como de la gente que puede llegar a estar en un predio rural que se incendia de manera intencional.
y por supuesto, bueno, el gasto y todo lo que conlleva. Esto ocurrió ayer, pasadas las 20 horas allí en Guanaco.